te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 4 del libro Darkstar, escrito por Bethany Freenet. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento porque hoy es lunes. Y al ser el primer lunes, pues te tengo que explicar las dos actividades que vamos a hacer de ahora en adelante cada lunes. Y es que yo sé que a veces seguirle el paso a los libros cuesta un poco de trabajo, y sobre todo cuando hay muchos personajes o diferentes como condiciones en estos personajes. Es por eso que ya algo muy recurrente en Letras en Rizo es el mapa de relaciones, que es este que tengo por acá atrás. En un momento lo voy a mostrar completo. Y pues básicamente es una herramienta que nos ayuda a tener una idea, un resumen del nombre de los personajes y cuáles son las relaciones que existen entre ellos. Así que denme un momento para agarrarlo. Y ahora sí. Aquí están solo los nombres como de los personajes más recurrentes o que han sido importantes para el desarrollo de la historia. Y es por eso que Audrey aparece en primer lugar, o bueno, en el centro. Por acá aparece Gideon, que es su mejor amigo, y también aparece Ting, que parece ser que es su mejor amiga, y ellos tres pues forman como un grupito bastante cerrado en la escuela, ¿no? Esto de las adivinaciones que hacen, comen juntos, incluso piden como consejos para salir o no salir. Entonces, bueno, es por eso que aquí aparecen estos tres personajes. Ahora, en la parte de acá abajo, no, perdón, en la parte de acá arriba tenemos a Leon, a Lucy y a Abuelita. Abuelita es un personaje que nos presentaron desde el capítulo 1 de este libro. No nos lo presentaron como tal, pero sí está siendo mencionado y creo que es algo importante en la historia. Entonces, por eso ahí aparece Abuelita, que no conocemos el nombre de esta persona, pero tuvieron a Lucy. Y Lucy es la mamá de Audrey. Tampoco sabemos con quién o cómo estuvo eso, pero al final esa creo que son relaciones importantes, porque recordemos que la abuelita, Lucy no tanto, y Audrey tienen algo que se llama como saber, y son estas habilidades para poder leer a la gente. Lucy lo puede hacer muy fácil y de hecho con ayuda de cartas puede enfocarse y leer mejor a las personas. Lucy, por otro lado, y es por eso que también tienen aquí un puntito ellos tres, pues tienen como alguna habilidad. Lucy es como una superheroína, entonces parece ser que es como muy fuerte, y de hecho se dedica a dar protección no solo en la fachada, que es una empresa de protección privada, sino es la protectora o la guardiana de las ciudades gemelas. Esto, por supuesto que no lo hace y es ahí donde entra Leon. Por eso hay aquí una línea roja. Y Leon trabaja para Lucy como su ayudante. Parece ser que, por lo que dice Audrey, Leon tiene la habilidad de teletransportarse a los lugares. Entonces, pues es por eso que ahí está como esa línea roja, pero también está aquí esta línea verde. Por lo general, aquí en Letras en Rizo, las líneas verdes significan como enemistad, problemas, algo que no está yendo bien. Y es que Leon no está de acuerdo con que Audrey haga las adivinaciones en la escuela porque llama, según sus palabras, mucho la atención de las personas y podrían como querer como buscar más de ella. Entonces, eso lo mantiene peligroso. Por eso aquí está como verdecito. No significa que sean enemigos a muerte, solo no se llevan del todo bien. Y el resto de los personajes por acá están en azul, ya que son amigos como tal. Y por acá, en la última esquinita, y de hecho fue la última edición que hice, tenemos a Kelly. Y es que Kelly es ni más ni menos quien desató todo una situación en la escuela, porque si recordamos un poco lo que nos dijeron, pues ella había desaparecido en un parque, nunca supieron nada y después de meses ella aparece. No precisamente ella y no precisamente con vida, así es a lo que nos referimos, y es por eso que está subrayada. Los nombres subrayados son personajes que ya no se encuentran activos en la historia, pero creo que va a ser importante porque han hecho pues bastante hincapié en que necesitan, o bueno,
algo cambió y Kelly es la responsable de todo. La mamá no está muy contenta de que su hija se aleje de su casa, ni tampoco de mandarla a una cabaña junto con su mejor amigo. Incluso por allá había una fiesta directamente en un bar, establecimiento, vamos a dejarlo así, que se llama Sequía y Trueno, creo, Sequía y Tornado, Sequía y Lluvia. Bueno, para eso estamos aquí, para averiguar cómo se llamaba ese lugar, y probablemente eso esté en peligro ahora que Kelly ya ha aparecido, pero pues siguen habiendo las mismas preguntas. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con este viaje al mundo de la literatura? Me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien. Muchas gracias ahí a quienes ya se unieron. Vamos a ver, Nena, ay, conozco estas dos caritas, pero no me acuerdo de los nombres. Déjame un comentario para saber que estás por aquí. Y también Cafetería Ikigai ya anda por aquí con nosotros. Y pues nada, me ayudas muchísimo si lo compartes, si invitas a personas a que escuchen contigo, van comentando, reaccionando, o ya saben que siempre nos tomamos unos minutos para retomar estos comentarios. Y pues nada, empecemos con este viaje que yo les prometí que lo íbamos a hacer los lunes, los miércoles y los viernes, y aquí estamos. Entonces, empecemos con este capítulo número 4 y al final veremos qué es lo que está pasando con estos personajes. Así que muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. 4. Había un policía en la puerta de casa cuando regresé de la escuela. Ya había visto al detective Wilde y le reconocí antes de que me mostrara su placa. Estaba medio oculto bajo la sombra de la hiedra que colgaba de la celosía, y golpeaba el pie contra el sendero de piedra. Lo estudié mientras me acercaba. Tenía la cara cuidadosamente en blanco, pero su postura reflejaba cierta tensión, además de los detalles que ya conocía. El tostado que se le desvanecía en la frente, las líneas de preocupación alrededor de los ojos. Tendría alrededor de 45 años, un par de años más que mamá, y era bastante apuesto para un hombre de su edad. Emanaba un halo de alma torturada, misteriosa y oscura, que normalmente me hubiese hecho pensar que era un buen candidato para mamá. En general, ella salía con hombres soberanamente aburridos, y que por ende le veían nada más que como alguien estrafalaria. Siempre terminaba mal, pero el detective Wilde llevaba una alianza también, así que quedó descartado. Además, la última vez que lo vimos había amenazado con arrestarla, y eso bastaba como indicador de que no era el uno para el otro de mamá. Mamá no tendría el mejor gusto en hombres, pero tenía un sentido muy saludable de autopreservación. Oye, niña, vives aquí, ¿cierto? Como yo había derramado limonada en su entrepierna la última vez que interrogó a mamá, no parecía probable que se hubiese olvidado de mí. Le dediqué una mirada de fastidio y pasé delante de él para abrir la puerta. ¿Me vas a invitar a pasar? Me encogí de hombros y encendí la luz del recibidor. ¿Tiene una orden de allanamiento? Adentro, el pasillo olía a cáscara de naranja y calcetines. Algo triste para una casa construida con un estilo imponente y esplendoroso de una mansión victoriana. Mamá habría estado fuera la mayor parte del día, y la casa había estado cerrada, acumulando aire caliente. No es esa clase de visita. Necesito hablar con tu mamá, nada más. ¿Con esposa o sin ellas? Él había sujetado el borde de la puerta y la mantenía abierta. Me regaló una sonrisa insípida y yo se la devolví. No está en casa en este momento. ¿Cuándo crees que regresará? Tarde, respondí. Aunque como me había pedido que no saliera después de la escuela, había muchas probabilidades de que se estacionara en la entrada en cualquier momento, y yo quedara como toda una mentirosa. Puedo esperar, continuó el detective Wilde. Dudé un momento, mientras me preguntaba qué tan difícil sería molestarlo para que se marchara. Volví a mirarlo. Llevaba puesta la alianza, pero se la había girado al menos 2 veces en el tiempo que había estado de pie en la entrada. Parecía que se había olvidado de rasurarse la barbilla esa mañana. Además, tenía la ropa un poco arrugada y parecía cansado, casi exhausto. Así que... ¿no quieres regresar a casa? ¿Qué? ¿Su mujer lo echó? ¿Tú también eres detective? Se rascó la barbilla y me miró con furia,
pero supuse que solo trataba de intimidarme, así que volví a encogerme de hombros. Adivina el futuro. Hagamos un trato. Si me deja leerle la suerte, ¿puede pasar? Esperaba que eso le hiciera salir corriendo, pero se ve que subestimé su necesidad de hablar con mamá o de su deseo de no regresar a casa, porque me encontré haciéndolo pasar y guiándolo por el pasillo tras cruzar las escaleras para llegar a la sala de estar. Le dije que se sentara en el sillón mientras le buscaba algo para beber. El aire acondicionado se había roto otra vez y hacía mucho calor en el ambiente. Todavía se sentía el olor a cáscara de naranja y calcetines. El detective Wilde me miraba con suspicacia. Eso se quedará en el vaso esta vez, ¿cierto? Dejé la limonada frente a él. Solo si usa un posavasos. Me pondré de mal humor si arruina la mesa de mi abuela. Dejé caer la mochila al suelo, me arrodillé en la alfombra y enfrente de él, y busqué las cartas de adivinación. La noticia del cuerpo de Kelly me había puesto nerviosa, y temía no poder concentrarme, pero el movimiento de las manos al mezclar me tranquilizó. Respiré lentamente mientras sentía la textura de las cartas, los bordes gastados tras años y años de uso. Miré al detective Wilde. No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero si él tenía en mente acosar a mi mamá, cualquier ventaja con la que pudiera contar me serviría. Aunque mi saber fuese inconsistente, con una lectura quizá conseguiría algo. O también pudiera ser un fracaso rotundo, como había sucedido con Tink. No había manera de estar segura. ¿Cómo funciona esto? ¿Eso es una baraja de cartas de tarot? No, son mis propias cartas. Me las regaló mi abuela. Usted quédese ahí e imagínese que atrapa delincuentes o algo así. O si quiere puede pensar en una pregunta. ¿Cuál es su nombre de pila, detective? Me ayuda a saberlo. Dudó golpeando los dedos en la mesa. Era un hombre grandote, alto de espalda, ancha, en forma... Parecía fuera de lugar sentado en un sillón delicado y con florecitas. Como una figura de acción, en una casa de muñecas. Mickey, respondió. Me reí. ¿Mickey? ¿De verdad? No se preocupe, nos quedaremos con Wilde. Se sonrió, pero no tocó su bebida. Probablemente pensara que lo había envenenado o que beber limonada rosada en una sala decorada con colores pastel y pinturas de frutas arruinaría su imagen de hombre rudo. ¿Abrirás una ventana? Esto saldrá mejor si no habla, le aclaré, pero dejé de mezclar para complacerlo. Me levanté, abrí las dos ventanas más alejadas y me detuve un momento en el alféizar para tomar aire. Entró una brisa fresca, el ruido del tráfico del susurro, el susurro de las aves que levantaban vuelo. El detective Wilde se estaba moviendo sutilmente, pero su expresión no había cambiado. Me di cuenta de que había estado estudiando la habitación. No había nada raro ni fuera de lugar, ningún pantalón negro ni chaqueta oscuras con capucha en el suelo, ninguna pista de los misteriosos escondidos bajo la alfombra. De todos modos, temblé. Él estaba buscando algo. Regresé a mis cartas. Bueno, Wilde, voy a sacar 10 cartas que me revelarán todos sus secretos. No creo tener muchos secretos. Me arrodillé, terminé de mezclar y di vuelta a la primera carta. 50. La media luna invertida. Bien, la coloqué en el centro y ubiqué el resto de las cartas. Empecé desde arriba, respiré profundo y me concentré. Carta 1. La brújula. Carta 8. La hechicera. Carta 16. El mendigo. Fruncí el ceño. En las lecturas la carta de la brújula siempre era mi mamá, y la sensación que tuve fue el ocaso fresco, una mujer de negro, un rostro de perfil, la curva de la nariz, un haz de luz que refractaba en el agua, una sola estrella que brillaba, la hechicera y el mendigo, alguien buscando y oculto. El detective Wilde estaba atrás de mi mamá, está bien. Es posible que no tuviese pruebas de quién era, pero tenía sus sospechas. Aún así, no iba a decirle eso. Se está divorciando, le dije. Creí que ya te habías dado cuenta. Eso no es adivinar el futuro.
Recién estoy comenzando. Aquí, carta 49. El ancla invertida. Se siente perdido. Parece que es de esas personas que tienen pocos amigos y todos se pusieron del lado de ella. Además, ella se queda con la casa también, ¿no? Se cruzó de brazos. Eso no te lo dijeron las cartas, sino que tú lo dedujiste de mirarme a mí. ¿Tienes planeado seguir una carrera en la policía? Aquí, las cartas cruzadas. 45, el signo de los hermanos. Cruzada con el guerrero y el prisionero. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa? Esta parte fue fácil. El saber era tan claro que ni siquiera necesitaba las cartas. Usted no quería ser policía, pero siguió los pasos de su padre. Seguramente quería hacer algo que no tenía ningún sentido, como jugador de fútbol o estrella de rock. Jugador de béisbol. Otro punto para la pitonisa. Tienes buena intuición, ¿eh? Pero me miraba raro. Con la mirada me quería decir que estaba siendo demasiado directa, y que él ya sospechaba de mi madre y que sus armas eran la inteligencia y el sentido común. Tal vez no era buena idea darle más municiones. Ahora las cartas finales. El signo de los amantes, el signo de las espadas. Me mordí el labio. Eso significaba que... Bueno, en realidad no sabía qué significaba. Hasta ahora las cartas me habían ayudado. Las sensaciones y los sentimientos se alineaban. Los pensamientos tomaban forma en mi cabeza. Mi saber había formado una imagen de ese hombre, el detective Mike Wiley, que había pasado los veranos de su infancia pescando con moscas en Canadá, que todavía veía más allá de la suciedad de las calles de la ciudad hasta la penumbra boreal del otoño, que iba a bares con sus amigos policías, pero rara vez bebía alcohol. Pero estas dos cartas se sintieron extrañas cuando hice presión sobre ellas con las puntas de los dedos y de pronto el mundo alrededor de nosotros se hizo patente. Se agudizaron los detalles. Noté los toques de gris que tenía en las sienes, vi el polvo que flotaba en la luz de la entrada de las persianas, respiré el olor intenso a tierra cargada de lombrices que perduraba debajo del olor de la casa, el olor de los pasillos de la noche, el olor a cementerio. No le iba a decir eso. No podía decirle que algo lo perseguía, algo como una voz en la oscuridad, o que veía que hacía 3 días que no dormía y no tenía nada que ver con la esposa a la que no quería regresar, que era posible que no viviera mucho tiempo. No sabía qué significaba, no sabía por qué estaba aquí realmente, en esta habitación, con la ropa arrugada y la mirada tranquila. Y de pronto tuve un poco de miedo. No sabía qué significaba, pero él sabía sobre mamá, sobre nosotras. No podía decirle nada sobre eso, así que decidí dar la respuesta obvia. Los amantes y las espadas. No era un salto difícil, pero era incorrecto. «¿La encontraste con otro?», le dije. «Nada más equivocado que eso», respondió, pero esbozaba una leve sonrisa. Se pasó una mano por el cabello y se inclinó hacia atrás contra los almohadones del sillón. «A ella le iba muy bien en lo que hacía, y a usted lo intimidan las mujeres exitosas», me sonrió. «Ahora estás dando manotazos en la oscuridad, pero buen intento». Me puse nerviosa, así que no dije nada. Recogí las cartas y empecé a mezclarlas, distraída. Me toca a mí, y no voy a usar cartas ni ningún poder de adivinación. En alguna parte tiene un archivo sobre mi mamá. Seguramente ahí dice todo lo que necesitas saber sobre mí. No necesito un archivo, eres fácil de leer. Fruncí el ceño y lo miré con cautela, pero me quedé en silencio. Tienes una relación muy cercana con tu mamá. ¡Guau! ¡Impresionante! Me ignoró. La proteges mucho. Están solas en el mundo, así que crees que es tu deber cuidarla. Te preocupa que yo quiera lastimarla, pero no es así. Y creo que sabes muy bien a qué me refiero cuando digo que creo que tu mamá es una persona con un talento especial. La puerta de la entrada se abrió. ¡Mamá!, la llamé, y fui corriendo a recibirla para advertirle antes de que el detective White la tomara por sorpresa. Cuando entró, me miró y apenas frunció el ceño.
Mamá tenía el hábito de vestirse con colores fuertes durante el día en contraste con su atuendo nocturno. Tenía puestos unos jeans azules viejos con un cinturón rosado y una camiseta fuchsia con tirantes finos. Por encima llevaba su abrigo oscuro de H&H Security, que le daba un aspecto muy oficial. «Tenemos visita», le advertí. Él ya estaba junto a mí, apoyado contra el marco de la puerta, y le sonreía a mi mamá despreocupado. «Tiene una hija muy entretenida, señora Whitcomb. Estoy pensando en reclutarla». Vi la tormenta que se avecinaba tras la mirada de mamá y di un paso hacia atrás. «Señorita, no señora. Nunca me casé», lo corrigió. «Y sé que seguramente lo sabe. Audrey, ¿qué fue exactamente eso tan entretenido que hiciste?» Le leí las cartas a Mike. «Creí que íbamos a quedarnos con Wiley», se quejó él. «Mikey es menos amenazante. Mamá está algo vulnerable en este momento. Cumpla 49 el mes que viene». Mamá hizo un ruido como si se ahogara. «Audrey, a tu cuarto. Ahora». En fin, ya tenía una charla pendiente. La saludé rápidamente y luego me recliné hacia ella para decirle algo en voz baja. «Cuidado, mamá. Te tiene en la mira». Y ese fue el final del capítulo número 4 del libro de Dark Star, escrito por Bethany Frese. Muchas gracias por ahí a quienes se unieron un poquito más adelante. Ricardo, muchas gracias por estar aquí, y por ahí vi algunas reacciones a lo largo de la lectura. Muchas gracias por estar hasta este punto de la lectura, y ahora tenemos 2 cosas más. Yo les dije que cada lunes íbamos a tener 2 actividades, y este lunes quise hacer algo diferente, pasando el vocabulario al final. Ahorita vamos a pasar con eso. Sin embargo, en lo que repasamos las palabras, la pregunta del día de hoy es: ¿qué pasa con el detective Wiley? O Mickey Wiley. ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo descubrió? Si es que ya lo descubrió. ¿Qué te imaginas que va a pasar con él? Si yo tuviera que contestar esa pregunta, diría que lo que hace su mamá no es precisamente legal, probablemente en esta ciudad. Entonces, pues él como policía tiene que hacer su trabajo e investigar. Probablemente es un poco mejor que el promedio de los policías y por eso logró atar algunos cabos. Sin embargo, yo no creo que esté precisamente detrás de su mamá como para encarcelarla o detenerla de lo que está haciendo, sino para reclutarla y buscar su ayuda para otro gran caso, que podría ser el caso de Kelly en esta situación. Pero no creo que la mamá acepte. Ni siquiera creo que acepte ser Morningstar públicamente, fuera de Gideon, Leon y Audrey. Así que probablemente va a ser una como tira y afloja bastante interesante entre el detective y la mamá. Y por supuesto que Audrey se va a llevar una buena charla porque pues solo le dio más armas al policía. Entonces eso es lo que yo pienso que va a pasar con el detective, o el motivo por el cual el detective ha empezado a aparecer en esta historia. Y en lo que tú me escribes tus comentarios, te puedo decir que la siguiente actividad que vamos a hacer todos los lunes es el vocabulario. Y es que yo sé que a veces no todas las palabras que aparecen en un libro son entendibles o comprensibles, sobre todo porque muchos libros vienen traducidos, entonces suelen ser términos no tan comunes probablemente en nuestro idioma, en nuestro país o en el día a día. De hecho, este libro viene con muchas del español utilizado en España, más que en México, Latinoamérica. Entonces, es una constante. Creo que es el idioma de traducción como
primero que tienen hacia el español, y eso a veces hace que las cosas no tengan tanto sentido para nosotros. Entonces, empezando por eso, y porque luego hay términos que creo que son muy específicos y que necesitan como usarse y darle ese sentido a las palabras. Es por eso que cada semana voy a traer yo 3 términos, ya sea que me los hayan hecho llegar algún miembro del batallón de viajeros lectores o yo misma ya he considerado que su definición es particularmente especial, y las vamos a repasar por aquí. La primera de ellas es colapsar, que es como describieron en el sueño que pasaba con las ciudades gemelas. Y es que colapsar significa destrucción o ruina de algún sistema, estructura o etcétera. Entonces, si seguimos con la idea de que hay sueños proféticos, como decía esta Audrey, aunque no precisamente todos los sueños sean proféticos, en el sentido más literal del sueño podría ser que los edificios se van a caer, pero también podría ser que algo va a cambiar en la ciudad, lo cual pues probablemente haga que todo colapse. Entonces, esa es la primera palabra de esta semana. La segunda es presagio, que es algo que utilizaron mucho para describir como las habilidades de Audrey. Y es que un presagio, o en este caso lo utilizan como mal presagio, es el conocimiento de las cosas futuras por medio de señales que se han visto, por medio de intuiciones o por medio de sensaciones, que creo que va muy relacionado con el saber de Audrey y de en general como los sueños que ha estado teniendo y las cartas. Entonces, esa es la segunda palabra. Y la tercera palabra de esta semana es morbosa, que dijeron curiosidad morbosa por lo de Kelly. Y es que cuando algo es morboso, o una situación es morbosa, significa que tiene un atractivo, pero que es propio de algo turbio o prohibido. La situación de Kelly no es precisamente fácil, ni creo que tenga que ser considerada como eso. Entonces probablemente es por eso que la gente quiere saber qué fue lo que pasó, pero aquí pues creo que puede haber dos vertientes, ¿no? La primera es para prevenirlo, o la otra para hacer un mal uso de esa información. Entonces, esas son las 3 palabras de esta semana. Y si tú a lo largo de esta semana o de los próximos capítulos detectas que hay algún término que no te haya quedado muy claro, que no haya sido entendido por el contexto, o porque luego pasa, a veces se inventan términos muy propios de el libro, de la serie de libros o de un personaje, y que pues ya más adelante lo vuelven a utilizar pero ya no nos acordamos, no dudes en dejármelo aquí en los comentarios, en un mensajito, y con gusto lo vamos a traer para la siguiente ocasión. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Pero recuerda que no es la única actividad que existe en Letras en Rizo. Por supuesto que me puedes seguir en todas mis redes sociales, como son Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Clubhouse, y también seguir la página de Letras en Rizo, que es www.letrasenrizo.com, y por ahí vas a poder pues tener más información sobre los otros viajes que hemos hecho y también disfrutar del resto de contenido relacionado con el mundo de la literatura que tengo disponible para ti. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y por tomarte unos minutos para viajar al mundo de la literatura. No olvides activar las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiezo a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia, porque pues vamos empezando, pero vas a ver cómo esto va a empezar a pasar mucho más rápido. Así que recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el miércoles. Se quede en la lista de reproducción para que puedas asegurarte de que veas todos los capítulos anteriores y posteriores. Chao, muchas gracias por estar aquí.